Y habíamos visto la semana pasada, creo yo, el mejor ejemplo para nosotros poder entender un poquito a Venezuela y cómo actuar. Y fue el caso de Jonás. Habíamos dicho que Jonás era un profeta que estaba pasando una situación no igual que la de Venezuela, pero sí muy similar. ¿Por qué? Porque Jonás fue un hombre, un profeta, al cual Dios se le manifiesta y le dice: mira, Jonás, tienes que ir a predicar a Nínive, y le tienes que decir a Nínive que en 30 días lo voy a destruir. Jonás en su mente decía: si yo voy y predico eso, los de Nínive se van a arrepentir, y Dios, como es un Dios tan misericordioso, los va a perdonar. Entonces Jonás, ¿qué fue lo que dijo? Dijo: no, yo no les voy a predicar, yo en vez de irme a Nínive me voy a ir a Tarsis. Ahora, nos hacíamos la pregunta: ¿por qué Jonás no quiso predicar en Nínive? Pues resulta que Nínive era la capital del reino de Asiria, y Asiria en ese tiempo tenía de esclavitud a Israel. Y la manera en cómo ellos tenían en esclavitud a Israel era que sitiaban estas ciudades y les quitaban todos sus recursos. Le quitaban la manera en que entrara agua a la ciudad. Si no entraba agua, no tenían comida. Si no había comida, empezaba a ser una guerra civil dentro de Israel, tanto así que llegaba al punto de que se mataban a los niños para poder alimentarse. Y cuando ya se daba la oportunidad de que entraran, entonces el pueblo de Asiria mataba a la gente de poder, a los varones, encarcelaban a los profetas y encarcelaban a todo el que se opusiera al reino de Asiria. ¿Se les hace algo similar a lo que está pasando en Venezuela? Bastante, ¿verdad? No hay comida, los que se oponen al rey, a la cárcel, y si no les gustó, los matan. Pues resulta que esto mismo estaba viviendo Jonás, y Jonás dice: ya va, como dice el venezolano, ya va. Usted me está diciendo a mí que vaya y le predique al que me está a mí haciendo la vida de cuadritos, al que me está matando a mis familiares, al que tiene encarcelado a mis amigos. Y Dios le dice: sí, allí quiero que tú vayas y predicas. Y por más que se opuso Jonás, se fue para otro lado. Dios envió un pez grande y lo llevó a Nínive. Habíamos dicho que de mal genio y todo, Jonás lo hizo. Predicó de mal genio, le dijo: mire, Dios va a destruir esta tierra si no se arrepienten. Se arrepiente el pueblo de Nínive. El rey principal se arrepiente y dice: bueno, vamos a tener ayuno, nos vamos a vestir de silicio para que Dios nos perdone. Y efectivamente Dios le perdonó. Y habíamos concluido la semana pasada, hermanos, que cómo debemos nosotros, tanto colombianos como venezolanos, actuar en este momento. Habíamos concluido al menos con 3 cosas. Primero, no creer todo lo que se nos dice. ¿Por qué? Porque ahorita es muy fácil que nos den noticias reales como que nos den fake news, se dice actualmente. Entonces, mataron 1000 personas y resulta que fueron 100. O mataron 100 y resulta que fueron 1000. Puede ser. O no, que Maduro se va a ir de Venezuela. Y no, allá está bien encerradito y no sabe. O no, Maduro ya está en Nicaragua, ya está en yo no sé dónde. Y mando noticias y algunos se dicen: ¡ay, se fue! O no se ha ido. ¿Y qué pasa? Esto hace que nosotros dejemos de vivir. Y es de verdad. ¿Por qué? Porque ahora mi vida se volvió el celular, CNN, Caracol, RCN, no sé cuáles eran las noticias en Venezuela, así que no era ninguna. ¿Cómo se llama? Ninguna, no hay. Ya no hay. Pero entonces ahora, ya las quitaron todas. Pero entonces ahora Facebook, X, porque ya no es Twitter, es X, Instagram, ¿y qué estoy siguiendo ahora? Todos los noticieros que me dan, y ya no vivo. Entonces, en vez de estar trabajando, estoy ahí. ¿Y María Corina qué?
maduro y ya no vivo. Y es de verdad, ya no vivimos por estar pendientes de las noticias. Entonces, primero, dejar de seguir noticias falsas. Obviamente nos vamos a enterar, pero de manera correcta. Segundo, empezar a actuar como Jonás. Sí, enojados, de mal genio, porque es evidente que no vamos a estar contentos por lo que está pasando en nuestros países. Pero, con mal genio y todo, tengo que continuar haciendo lo que tengo que hacer. Y eso es predicar. El Señor dice a Jonás, miren, predica, diles. Y si se arrepienten, pues yo los voy a perdonar. Y tercero, orar. Ahora, ¿orar por quién? Habíamos dicho en especial por Maduro y por su... ¿Cómo se llama? Gabinete. ¿Su reino? No, ahí su gabinete. Su gabinete. ¿Por qué? Porque habíamos visto en Nínive especialmente que el que se arrepintió primero, ¿quién fue? El rey. El rey. Y el rey dijo, bueno, todo el pueblo vamos a hacer ayuno y nos vamos a vestir de silicio a ver si Dios nos perdona. Ahora, eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora, en cierta manera, uno puede llegar a un momento que dice, Señor, ¿pero por qué? Porque está bien sentirnos mal, está bien cuestionarnos, y uno dice, ¿pero por qué? Y hoy vamos a ver un ejemplo, hermanos, que creo yo que, aparte de Jonás, es muy acertado. Y vamos a ir a Habacuc. ¿Quién sabe dónde está Habacuc? Bueno, está por ahí entre los profetas menores, después de Nahum. Cálmenlo en el Antiguo Testamento, hermanos, para que lo sepan. No sé, Félix, si me ayudas de pronto proyectándolo allí. Habacuc, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 y oramos. ¿Amén? Habacuc, capítulo 1, versículo 1. Si usted quiere ponerse de pie, por favor, pongámonos de pie. Recordemos que tenemos que tener reverencia a nuestra linda palabra de Dios. Habacuc, capítulo 1, versículo 1 y 2. 1 y 2. Esperemos que lo encuentre allí nuestro hermano Anderson. Habacuc, Nahum, Habacuc, antecito hay de Mateo, por ahí. Tiene como unos 4 libritos antes de Mateo. Y ahí usted lo encuentra. Están Sofonías. Son como 4 libros. Sofonías, Zacarías, Malaquías. Sofonías. Habacuc 1. ¿Listo? ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra de Dios así. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, que es viva y eficaz. Te ruego, Señor, que tu palabra pueda ser de consuelo a nuestros corazones y podamos seguir aprendiendo de ti. Llénanos de tu Santo Espíritu para poder interpretarla de la manera correcta y sobre todo salir edificados en esta tarde. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, como les decía, hermanos, yo no soy venezolano, pero no sé si usted, querido venezolano, o los que nos escuchan de pronto desde línea, no ha pensado esto que pensó Habacuc. Mire la pregunta que Habacuc le hace a Dios, una pregunta muy sincera, muy honesta, muy transparente, y le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Estaba hablando con unos hermanos venezolanos y decía: es que la verdad, pastor, yo ya ni siquiera sé cómo orar. Ya esta situación es tan trágica y tantas noticias, tantos muertos, tantas cosas, que yo ya no sé cómo orarle a Dios, yo ya no sé qué decirle a Dios. Porque le he dicho: Señor, sálvanos, y nada. Le he dicho: Señor, ten misericordia de mi país, y nada. Saca a este hombre, y nada.
Y yo estoy seguro que muchos de los venezolanos que están aquí es porque estuvieron así en algún momento, ay Señor, ayúdanos allá en Venezuela. No, definitivamente me voy de allá porque aquí como que nada. Y Habacuc, a diferencia de Jonás, está en otro espacio de tiempo. Jonás está cuando está siendo presionado por el pueblo de Asiria, pero Habacuc, por el contrario, va a entrar a otra transición de otro tiempo en el cual también van a ser esclavizados y van a ser matados y asesinados por otro pueblo distinto. Resulta que el pueblo de Israel vivió varios países que los esclavizaron. El primero de ellos, ¿recuerdan cuál fue? Lo sabemos todos, Egipto. Entonces el primero de ellos fue Egipto. En manos de Moisés salen, después ellos tienen un tiempo de prosperidad, de abundancia, pero después viene el pueblo de Asiria, y el pueblo de Asiria definitivamente destruye a una parte del pueblo de Israel. Israel en un comienzo, ¿cuántas tribus eran? ¿Se acuerdan? 2. Bueno, sí eran 13, pero eran 2, porque después los de José se dividieron en 2, pero eran 13, pero en 12 todos tenemos 2. Pero resulta que el pueblo de Israel, dentro de ellos mismos hubo conflictos, y de un pueblo salieron 2 pueblos. Por un lado salieron 10 tribus, y porque se llamaron Israel, y por el otro lado se dividieron en 2 tribus, que se llamó como Judá, como los judíos, como conocemos actualmente. Pues resulta que el pueblo de Asiria destruyó a las 10 tribus, y quedó después solamente 2 tribus que conocemos como los judíos. Estas 2 tribus estaban gobernadas en un momento por el rey Josías. ¿Quién se acuerda del rey Josías? ¿Alguien sabe del rey Josías de pronto? Josías. Bueno, Gaby sabe. La Biblia habla muy poco, habla muy poquito. La dice que es recto delante de los hombres. Mire, el reino de Israel, si se caracteriza por algo, es que tuvo reyes malos, pero malos son malos, es decir, presidentes malos, pero entre todos esos malos resaltaron unos buenos, muy buenos, y entre ellos fue Josías. Resulta que Josías fue rey a partir de los 8 años. ¿Sí? ¿Me corrigen o son 12? 8 años. Pero este rey Josías fue un rey que, a comparación de su papá, que su papá se llamaba Manasés, él fue muy bueno. Manasés empezó a tener ídolos, idolatría. El pueblo de Israel entró en una decadencia pero profunda hasta que él muere. Y Josías, a los 8 años de edad, él se encuentra el libro, dice ahí en Segunda de Reyes, se encuentra el libro, es decir, se encontró la palabra de Dios. Y él empezó a hacer, Josías se conoce también como el rey reformador, empezó a hacer reformas, quitó todas las estatuas de Baal, todos los ídolos, trajo a todos los sacerdotes y le dijo, bueno, todos se me santifican aquí o se me van. Y él empezó a arreglar todo el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, de estar en una decadencia, empezó a subir, hasta el momento que él llegó a tener el imperio, y el rey tenía a Israel en el mejor lugar. Si lo pensamos un poquito, tratando de contextualizarlo, no es que sea así, Venezuela. A Venezuela se tenía como el país que todo el mundo quería ir. No, es que vamos a Venezuela porque allá pues ganamos plata. Allá está mejor que el dólar, el bolívar, llegó un momento, ¿verdad que sí? Entonces todo el mundo como que Venezuela. Pues en el tiempo Josías tenía a Israel como el mejor país, Israel. Resulta que Josías llegó un momento en el cual él dijo, pues vamos a destruir a los asirios, los vamos a destruir porque esto ya no la tienen hasta aquí. Y se alió, ¿adivinan a quién? A Egipto. Se alió a Egipto y él se va a una guerra, y en plena guerra muere. El gran rey Josías muere en una guerra. Pues resulta y sucede que es nada más que muriera Josías
y empezó la decadencia del pueblo de Israel. Todos sus hijos, todos se fueron de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Y en esa época en que muere Josías y en que empiezan a entrar reyes malos, aparece Habacuc. Y Habacuc le dice, ahí es donde uno llega. Habacuc, un profeta que ama al Señor, dice, bueno, pero ¿qué está pasando, Dios? Mire, mi pueblo está cada día de mal en peor. Y él le dice, Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir orándote? ¿Hasta cuándo te voy a seguir diciendo, ayúdame, sálvame? Y nada. ¿Hasta cuándo, Señor? Había una hermana que quiero mucho, y ella vivió una escena en su vida muy dura, la cual ella pierde a un familiar. Y ella me decía, no, Miguel, es que yo le oro a Dios todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué te se lo llevaste? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Y sabe qué me dijo ella? Después de que Dios me mostró por qué se lo llevó, ella dijo, yo hubiera deseado no haber orado nunca, que ella me dijera por qué. Porque la medicina se volvió más triste que la enfermedad. No lo voy a contar qué fue lo que sucedió, pero ella dice, yo hubiera preferido no haberme enterado nunca por qué se llevó a esa persona que tanto quería. Pues Habacuc empieza a orarle al Señor y le dice, Señor, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué tú no me respondes? ¿Qué está pasando? Pues resulta que la respuesta de Dios llegó a ser incluso peor que lo que ellos estaban viviendo. ¿Por qué? Porque Habacuc le dice, mire, yo he orado para que tú sanes mi pueblo, para que todo se vuelva bien a la normalidad, y Dios le dice, tranquilo Habacuc, ¿sabes cómo voy a ayudar a tu pueblo? Voy a traer un pueblo que son los caldeos, que es Babilonia, y ellos te van a destruir. Entonces, la situación de Habacuc era, mi pueblo está mal, están haciendo las cosas mal. Y Dios le dice, tranquilo, ¿sabe cómo yo voy a solucionar eso? Voy a mandar un pueblo que los va a destruir. Y ese era el pueblo de Babilonia. Entonces ahí Habacuc como que dice, ¿para qué me puse a orar? ¿Para qué le digo a Dios que me responda si la solución aparentemente es peor? Va a traer a los caldeos. Eso está en el versículo 5, de ahí mismo, de Habacuc 1. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vosotros, en vuestros días, que aun cuando os contare, no la creeréis, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Versículo 8. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresurarán a devorar. Toda ella vendrá a la presa, en terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes a la burla, se reirá de toda fortaleza, y se levantarán terraplén, y la tomarán. Luego pasarán como el huracán, y ofenderán, atribuyendo su fuerza a su Dios. Mire, Habacuc le dice, Dios, ayúdanos, 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 y Dios le dice, sí, les voy a ayudar. ¿Sabe cómo? Voy a traer un pueblo, como dice aquí, cruel, un pueblo terrible y formidable que los va a destruir a todos. Lo dice mi Señor, ¿para qué me puse a orar? Habacuc básicamente dice, ¿por qué me puse a orar? ¿Por qué me puse a decirle, Señor, ¿hasta cuándo? Es que no ves que estamos sufriendo, es que no ves que están padeciendo mis familiares, no ves que tenemos hambre, no ves que estamos muriendo. Y Dios le dice, sí, lo estoy viendo. Y la solución va a traer un pueblo mucho peor. Ahora, eso se volvió realidad.
Resulta que en el año 670 llega Babilonia a Israel. Todos conocemos a Daniel. ¿Quién ha leído el libro de Daniel? Pero Babilonia llega, invade Jerusalén, se lleva cautivos, justamente lo que le acaba de decir Dios a Habacuc. Le dice: se lleva gente cautivo, mata a las mujeres, mata a los niños, destruye absolutamente todo en Jerusalén. Todo. Se destruyen los muros, se destruye el templo, los niños mueren, matan a los grandes pregoneros. Solamente sobrevive una pequeña porción de Israel viviendo en este pueblo y el resto es llevado cautivo. Entre esas pocas gente que sobrevive está Jeremías. ¿Quién ha escuchado al profeta Jeremías? Bueno, el profeta Jeremías se le conoce como el profeta llorón. ¿Sabe por qué era llorón? Porque él se quedó en su pueblo y vio cómo mataron a todo el mundo. Vio todo lo que padeció su pueblo. Imposible no llorar al ver: Señor, mira, están matando a mis hijos, están matando a las mujeres, están matando a los hombres, y tú no vas a responder. Obviamente Jeremías tuvo que haber llorado, y por eso se le conoce como el hombre llorón, el profeta llorón. Y en medio de ese caos, destrucción, hambruna, muerte, desesperación, la economía por el piso de Israel, Dios también le dice a Habacuc, le dice: pero tranquilo, mira, yo mandé a este pueblo que te va a destruir, te va a quitar todo, pero tranquilo, yo voy a levantar a alguien que te va a restaurar, que te va a dar algo mejor, pero ten paciencia, que es lo que nos cuesta mucho. Dios le dice: paciencia. Y justamente es lo mismo, hermanos, y en eso es en lo que yo me quiero enfocar el día de hoy. Es cierto que hay una situación muy, muy difícil aquí en nuestro país vecino y en el país de muchos de ustedes. Pero, así como Dios le dijo a Habacuc: sé paciente, yo voy a orar. Tú espera. ¿En qué momento? Como dijimos la semana pasada, yo no sé. ¿Cómo? Tampoco lo sé. Yo no sé si de pronto, como hizo con Israel, de traer un pueblo mucho peor. No lo sé, espero yo que no. O puede, como hizo después, que levantó a un imperio, que fue el imperio de Persia, destruye Babilonia y pone a un rey que se llama Darío y le dice a Nehemías: bueno, vaya y reconstruye. Les puso a Esdras, y Esdras: vaya y construya el templo. Dios puede levantar un rey mucho mejor que se hace cargo, pero paciencia. ¿Sabe cuánto duró la paciencia del pueblo de Israel para que volviera a ser el pueblo que fue antes? ¿Sabe cuánto duró el cautiverio de Israel en Babilonia? ¿Alguien sabe? Yo sé que por ahí saben algunos. 70 años. Imagínate la paciencia de Habacuc. Antes, pero tranquilo, Habacuc, yo voy a levantar a alguien. Y él dijo: bueno, vamos a ir al capítulo 3. Les estoy resumiendo casi todo. Vamos a leer el capítulo 3. Es un poquito largo, pero creo que es importante leerlo. Dice capítulo 3: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Ustedes qué creen? ¿No temió? Claro que sí. Dios le dice: mira, está bien, los voy a ayudar, pero ¿sabe qué? La ayuda va a ser un pueblo peor. Les dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Por ahí vamos hasta ahora. Versículo 1. Manos, volvemos al mismo propósito que yo les decía la semana pasada. Jonás tuvo una labor: ve y predica, haz lo que tienes que hacer. En medio de todo lo que se esté viviendo en tu país, tienes que hacer lo que Dios quiere que hagas, y eso es predicar su palabra, que su palabra avive en medio de sus tiempos, y que aún en medio de todo eso lo que más sobresalga sea la misericordia de Dios. Nosotros debemos hacer eso, en vez de alertarnos y uy, esto va cada vez más peor, y esto,
y ya dejo de vivir, Dios dice, mira, ora para que estos tiempos aviven, para que su palabra flote y para que la misericordia de Dios siga creciendo. Versículo 3. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies había carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo levantar las gentes, los montes antiguos fueron, las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. ¿Qué está diciendo aquí en su oración, que es un cántico? ¿Quién no ha cantado esa canción? Y la tierra se llenó de su alabanza. Yo me acuerdo que cuando era niño cantaba. Pero ¿qué está diciendo aquí Habacuc? Está diciendo, mire, tengo miedo, porque lo que se avecina es terrible, como el meme, tengo miedo. Pero dice, Dios va a mandar desde su monte al santo, a mandar al Señor, y cuando Él venga va a ser como un resplandor más grande que la luz, dice el versículo 4, rayos brillantes alrededor de Él. La gente tendrá miedo porque habrá mortandad. Van a salir carbones de sus pies cuando Él camine. ¿Y sabe qué? Dios los va a humillar. La esperanza de todos es esa. Mire, el Señor Jesucristo viene. Quizás lo que estamos viviendo es difícil, quizás es la situación más fea que uno quisiera o no quisiera experimentar, pero Cristo viene. Y cuando Él venga, todo lo que se haya vivido aquí no tiene ninguna relevancia ni ninguna importancia ante la majestad de tener a Jesucristo. Dice el versículo 7, he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Medián temblaron. Tú te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteradamente tu arco, los juramentos de las tribus fueron palabras seguras, hendiste la tierra con ríos, te vieron, y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y el resplandor de tu fulgante lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Ahora, esta sesión del versículo 7 hasta el versículo 13 es una sesión profética que la encontramos allá en Apocalipsis. Usted ha leído Apocalipsis, nos dice que después de que venga el Mesías, la tierra va a temblar, las aguas van a hacer su labor, los ríos, los mares, todo va a ser destruido. La tercera parte de la tierra va a ser destruida y gracias a su ungido. Y aunque esto es una promesa para el pueblo de Israel, también es una promesa para nosotros. No importa la aflicción que estemos pasando en estos tiempos, hermanos, Dios en algún momento va a tomar control de eso por medio de su ungido. Tanto así que se destruirá la tercera parte de la tierra. Bueno, gracias a Dios nosotros no viviremos eso, estaremos con el Señor mientras Él aquí hace la gran tribulación. Pero para ir finalizando vamos ahora a saltar al versículo 16. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que me invadirá con sus tropas. Aquí él está volviendo al enfoque, dice, el Señor me está diciendo que yo voy a ver todo esto cuando venga Babilonia.
y cuando venga me voy a estremecer. Mis huesos, como dice ahí, tendrán pudrición. Dice ahí, estaré quieto. Aunque sé todo lo que va a pasar, voy a estar quieto. Y entramos al versículo 17, hermanos, que es uno de los versículos más bonitos que hay. Dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan frutos, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. La mejor manera en cómo finaliza Habacuc, hermanos, lo que se le iba a avecinar, era decir, mire, el Señor ya me mostró que estos tiempos van a ser peores. Quizás algunos de los que están en Venezuela dicen, uy, estos tiempos son peores. Yo no sé, porque hay tantas noticias que yo ya no sé qué creer, pero sé que están mal. Y tristemente, algunos están tristes. Mire, yo hablo con muchos venezolanos aquí en Colombia y su rostro de verdad que uno los veía felices, alegres, y ahora están ahí como que se me acabó la vida y yo ya no sé qué hacer, y yo tenía toda la esperanza de que en enero del otro año, cuando entrara este hombre del mundo, ¿verdad?, yo me iba a ir para Venezuela, pero ya no, y ya su vida perdió todo sentido, toda alegría, toda motivación por el piso. Incluso hay hermanos de nuestra iglesia que ya como que pareciera que su vida se destruyó, y con mucha razón. Yo no voy a decir que esté mal ponerse triste, pero la palabra de Dios nos dice algo totalmente contrario. Nos dice claramente, dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque en el producto del olivo, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué está diciendo aquí? Aunque haya hambre, aunque no haya donde vivir, aunque no haya casa, aunque todo esté destruido, que era lo que Dios le acababa de decir a Habacuc. Mira, va a venir un pueblo y los va a destruir todo. Habacuc dice, aunque falte todo, con todo yo me alegraré en Jehová. Hermanos, ¿qué actitud debemos tener nosotros ante toda esta situación que se está presentando actualmente? Estar alegres. ¿Cómo me va a alegrar yo, pastor, si es que mi familia la están matando? ¿Cómo me va a alegrar yo si es que por allá están encarcelando a mis hijos, a mis sobrinos, a mis primos, a mis tíos? ¿Cómo yo voy a estar feliz? Sí, Dios dice aquí, mire, Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová. Y sigue diciendo ahí, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué puedo estar yo alegre? ¿Por qué puedo estar yo gozoso en medio de todo lo que pase? Porque hay algo más maravilloso que tenemos nosotros y no tiene el mundo, y eso es la salvación. Yo me alegro y me gozo porque es que tengo un Dios que me ha salvado. Y no me ha salvado quizás de lo que está viviendo mi país, pero sí me ha salvado de una condenación y de vivir toda la eternidad alejado de Él. Por eso yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, dice Él. Obviamente, en estos tiempos uno está débil. Uno como que se desvanece, no quiero más, y esta vida ya no tiene sentido, y cosas así por el estilo, pero el Señor dice, mire, es que yo soy su fortaleza, yo quiero fortalecerte, si tú dependes de mí, yo voy a levantar tus fuerzas, dice ahí, como las de la sierva. Y esto es muy curioso, yo estuve viendo un video porque no entendía cómo así que hace mis pies como de siervas, no entendía, y vi un video, de pronto lo enviaré ahí al grupo de WhatsApp.
pero hay una montaña que es súper empinada, y por allá se ve una cierva caminando, subiendo esa montaña empinada, y yo decía, uy, ¿cómo? Por esos pies que le dio a esa cierva, esas patitas que tienen como una Y así y le ayuda a poder agarrarse y camina. Pero hermanos, en nuestras fuerzas no podríamos subir, no podríamos seguir caminando, pero el Señor es nuestra fortaleza y Él es el que hace nuestros pies para poder seguir caminando en medio de la adversidad. Dios le está diciendo a Habacuc, tú tienes que seguir aún en medio de la dificultad, aún en medio de todo lo que esté pasando en tu país. Tú tienes que seguir caminando como la sierva. Y si no dependes de mí, no vas a poder, porque ahí justamente dice, el cual hace mis pies como los de sierva. Es Dios el que hace nuestros pies para poder continuar. Es Dios el que nos va a ayudar a poder seguir afrontando esta situación, porque en nuestras fuerzas estaríamos angustiados, tristes, deprimidos, con todas las emociones al mil, y no podríamos seguir. Y dice, y en mis alturas me hace andar. Así que hermanos, el día de hoy, con mucho amor, de verdad que sí, con mucha misericordia, y afrontando todo lo que se puede venir a nuestro país Colombia, con nuestros gobernantes, les digo, con mucho amor, de verdad, hay que continuar. No podemos quedarnos ahí. Mire, es triste, pero muchas personas actualmente ni siquiera están trabajando, porque ya se fueron a la pérdida y ya mi vida perdió sentido. Y con mucho amor les digo, hay que continuar, hay que seguir. No podemos quedarnos ahí en la depresión, en la angustia, en la tristeza de mi país, mi pueblo, y es que la sangre. Hay que continuar. Dios dijo eso a Habacuc, continúa. Yo te voy a dar pies para que puedas continuar. Yo te voy a dar fuerzas para que puedas seguir. Y aunque todo esté mal, yo te voy a ayudar. Y esa ayuda viene con alegría y gozo. ¿Eh? Así que continuemos. Si usted tiene algún amigo, hermano, familiar venezolano, dígale, hay que continuar. Hay que continuar. El arriendo no se paga solito, la comida no paga sola. Para él, risa, sí da risa, pero es verdad. Hay que continuar. Y para poder continuar, tenemos que decirle, dígale al Señor que le dé los pies para continuar, que le dé las fuerzas para andar. Y que para que cuando usted esté en las alturas otra vez, recuerde quién fue. Y ese fue Dios, que nos tuvo allí. ¿Eh?